Buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida a la Semana de la Innovación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Y agradecemos su participación en la presentación de la iniciativa, Solar Bridge a cargo del profesor Marcelo Matus Acuña. Marcelo es miembro del Centro de Energía de nuestra facultad, tiene un PhD de la Universidad de Arizona, es máster e ingeniero de la Pontificia Universidad Católica y además es máster e ingeniero civil electricista de la misma universidad. Dejamos a Marcelo para que pueda comenzar su presentación. Adelante, Marcelo. ¿Aló? ¿Se escuchan? Sí, perfecto. Muy bien. Puedes partir. Bueno, muchas gracias y a todos los participantes por estar en este momento, estas últimas horas de la tarde. Y sabemos que es complejo estar en una charla, pero vamos a tratar de hacerla lo más llevadera y entretenida posible. Y al respecto, ahí les pido cualquier pregunta que vaya surgiendo, por favor háganla, porque van a ver la temática involucra distintos temas que escapan a lo que es la pura ingeniería eléctrica y demás, así que es mejor que las preguntas las hagan directamente que esperar hasta el final. Dicho eso, este proyecto nos quiero presentarlo en la parte de innovación porque justamente parte como una innovación en el sentido de en que estábamos tratando de desarrollar algo nuevo y de valor para abordar esta problemática que de aspecto global, digamos, que es el cambio climático, en el que probablemente ustedes hayan escuchado, requiere que acciones, digamos, como dice el IPCC, de niveles sin precedentes anteriores, tanto del lado académico, público, empresarial, etcétera, para ojalá quedarnos dentro del límite del 1,5 grados de variación. Y como las cosas, aunque sea que no en el límite de los 2 grados, y una de las principales o pilares de estos cambios que uno debe realizar incluye la incorporación de la energía renovable. La energía renovable se ve como uno de los pilares de cómo mitigar la emisión de gases de efecto invernadero, y también como una forma de adaptarse a estos cambios, dado que esta incorporación de gases de efecto invernadero va a incorporar, desplazar todo lo que son los combustibles fósiles, y tenemos que estar preparados para un mundo en que no van a haber combustibles fósiles o su uso va a ser bastante limitado. Por lo tanto, la incorporación de las energías renovables, por un lado, mitiga al reducir los gases de efecto invernadero y también nos permite adaptarnos a esta nueva realidad en que ya no, nuestra actividad económica no debe depender tan intrínsecamente como lo hace hoy de los combustibles fósiles. Y al respecto, la problemática es medio paradójica porque la energía renovable no es algo que nos falta, digamos, en particular en Chile. Tenemos la mejor radiación solar del mundo. Bueno, aquí está el mapa, que ustedes lo pueden ver. Solamente en Chile llegamos a estos colores que son de 3.600 hasta 3.800 kWh por metro cuadrado al año. Esa es una unidad que mide cuánta energía solar se irradia por metro cuadrado. Para comparación, por ejemplo, Alemania, que es donde parte el desarrollo de la energía solar de uso masivo en la industria y en las residencias, está como esta región verdosa de acá, en que la radiación es cerca de la mitad de lo que tenemos nosotros, o incluso en lugares menor, puede llegar a un tercio.
Por lo tanto, resulta paradójico que en Chile tengamos tanta energía renovable y a su vez tengamos tan poca energía renovable, o sea, el recurso sea tan grande y el uso sea tan poco. Independiente de lo que probablemente han escuchado, ha habido un boom de energía solar, pero la cantidad de energía solar que estamos utilizando, si bien es significativa para lo que era antes, que era nada, aún sigue siendo bastante limitado respecto a lo que podríamos llegar a utilizar. Y como referencia, la demanda del 2019 en una unidad eléctrica que se llama gigawatt año son cerca de 43, o eran cerca de 43 gigawatt año. Nuestro recurso en el desierto de Atacama, la parte solar solamente, es cerca de 1.800 gigawatts al año. Si uno además proyecta el consumo energético esperado para el país y proyecta también que todos los consumos que tenemos en Chile, desde el transporte, calefacción, industria, residencia, se convirtió en electricidad y esa electricidad yo la pudiese alimentar con energía solar, solo necesitaríamos 100 gigawatts de aquí al 2050. O sea, de aquí al 2050 tenemos un recurso que es casi 20 veces más grande de lo que necesitaríamos, como digo, si convirtiésemos todo a energía eléctrica y pudiésemos utilizar energía solar para satisfacer. Entonces, esta es la paradoja, digamos, de tener un recurso tan grande y a su vez un uso tan pequeño. Como referencia, menciona que ha habido una pequeña revolución en Chile respecto a la energía solar. La instalación que hoy día tenemos son 3 gigawatts, o sea, es 3 gigawatts en este dígito y tenemos 1.800 de recursos, al menos del 0.1%, y entonces en la búsqueda de qué hacemos con tantos recursos es que comenzamos a ver qué problemas podrían haber para que se desarrollara este recurso. Y ahí justamente parte lo que hablamos del desarrollo de innovación. Y la innovación a veces no es crear una cosa desde la nada, que son muy raras ese tipo de innovaciones, sino que es cómo a una problemática conocida, utilizando herramientas ya desarrolladas, uno puede, con una innovación, digamos, incremental, uno puede darle otra mirada y desde esa mirada entonces tratar de desarrollar algo nuevo y con valor, que lo que tenemos que es la innovación. Y bueno, de la discusión de por qué no tenemos más energía solar, surgió justamente la problemática nuestra en Chile. La razón es que nuestro mercado es muy pequeño. Ya lo acabo de mencionar, pero finalmente la conclusión es esa, digamos, que el mercado palidece respecto del recurso y eso va a ser lo que se ha visto hasta ahora, que la incorporación de energía solar y otra energía renovable es incremental solamente en la medida de que hay nueva demanda por energía, pero no a la velocidad que uno esperaría, no a la velocidad que uno esperaría para poder hacer un cambio del impacto que buscamos, digamos, a nivel global. Por lo tanto, la tecnología está, el recurso está, el problema es el mercado, y en eso de entender qué mercado podremos buscar como alternativa, llegamos a esta combinación que las Naciones Unidas desarrollan como, o piensan o consideran que es un nexus intrínseco entre ellos tres, que es la energía, el agua y el alimento. Hay un nexo entre ellos que establece las Naciones Unidas, que si ustedes lo desarrollan en forma por separado, en algún momento van a encontrarse con un problema de sostenibilidad. Ya sea que se desarrollen, por ejemplo, alimentos y no tienen agua, en algún momento se van a quedar sin agua y no van a empezar a depredar el agua, o simplemente la industria ya no puede escalar más. Eso en Chile lo hemos visto que ha pasado, por ejemplo, con las plantas. Y así cada uno de estos componentes, si uno lo piensa por aislado, y que es lo que también el desarrollo industrial de los últimos 100 años nos ha obligado a pensar en que cada uno de estos sectores y cada empresa trabaja por separado, y mientras más especializada, mejor. Entonces, mientras más especializada la empresa de energía o más especializada la empresa de alimentos o de agua, es mejor para la empresa.
esa visión parcelada de la actividad económica y de la actividad humana lleva a estos problemas de sostenibilidad. Cuando tú las unes, es cuando justamente no solamente puedes desarrollar un camino más sostenible, pero también mucho más escalable. Y una de las cosas que nos llamó la atención justamente de este Nexus es que si bien, como habíamos mencionado, la parte de energía en Chile es bastante pequeña comparada con el recurso, de los otros mercados que pensamos que podrían ser relevantes para Chile, bueno, fuimos mirando por la actividad económica y el alimento es una de las principales actividades económicas en Chile, con lo cual la exportación de alimentos, lo cual eh, provee entonces un camino al escalamiento que va mucho más allá de lo que esperábamos o lo que estamos acostumbrados del mundo de la energía. En Chile tenemos, aparte del mejor recurso solar del mundo, convenios fitosanitarios para producción y exportación de alimentos desde Europa, China, Estados Unidos, Japón, Rusia. Las principales economías que cultivar hacemos todos Chile para producir alimentos, aún la necesidad de alimentos es tan grande que hace que, para efectos prácticos, el alimento, en nuestro caso, nos da la salida para poder desarrollar la parte energética y la parte de integración de energía renovable a una escala sin precedentes, como habla la IPCC. Y en ese sentido es que reflotamos un concepto que ha estado o que se ha mencionado en varias partes, digamos, desde el desarrollo de la agricultura desértica o el desarrollo de industria en el desierto, que ha desarrollado en cierta manera Arabia Saudita con sus mega ciudades en el desierto. Y lo trajimos al concepto nacional de cómo aprovechamos el modelo de energía, agua y alimentos en un lugar que es como el desierto de Atacama, donde tenemos la mayor cantidad de energía solar del mundo y en el cual su uso está limitado, como decía, por el tamaño del mercado. Entonces, ese concepto lo llevamos a si desarrolláramos la combinación de energía, agua y alimentos, entonces la cantidad de productos que podríamos generar es tan grande de que efectivamente podríamos, por ejemplo, producir desde hidrógeno o energía eléctrica, amonia, y alimentos desde la agricultura a la silvicultura y a animales de pequeño tamaño, pero también podemos llevarlo aún más allá y con esta misma gran cantidad de desperdicio que se produce por la producción agrícola, podríamos llevarlo a producción de biocombustibles y hacernos cargo de ciertos nichos de combustibles que hoy en día se ven como difíciles de solucionar. En el mundo de los combustibles, el transporte tradicional, digamos, como automóvil y buses, se espera de que la electromovilidad en algún momento se haga cargo de resolver la problemática de sostenibilidad y hacer el switch desde petróleo a baterías. Pero en el mundo de la aviación y también de transporte de largo alcance, como los cargueros, es complejo aún por eh, la necesidad de densidad energética que técnicamente requieren los aviones de largo alcance. Y se ve difícil que en algún futuro muy cercano esto pueda convertirse en un auto como eléctrico. Pero sí lo que se ve que es mucho más factible es reutilizar la misma infraestructura que existe hoy día y crear combustibles específicos para este tipo de mercados de nicho, como he mencionado, que son de mayor valor y por lo tanto, desde esta concepción de produzcamos energía, pero no solamente un tipo de energía, sino que varios tipos de energía, nosotros podríamos también llegar a desarrollar este tipo de productos de mayor valor y más, como digo, enfocado en nicho específico.
Bueno, esta idea, como digo, está medio resumida acá, pero ha sido siendo desarrollada con varias universidades y varias empresas, tratando de encontrar la mejor combinación. Desde la universidad nuestra, el MIT, la Universidad de Xi'an en China, y también la hemos estado desarrollando con empresas, porque esto es esta actividad o acción sin precedentes que menciona la IPCC, nos obliga a salir de lo que es la academia, y tenemos que lograr que estos cambios no sean materia de paper, sino que efectivamente de un cambio real en la forma productiva. Y para eso justamente estamos trabajando con las empresas para que la instalación de este tipo de complejos productivos sea lo más pronta posible. Y uno de los conceptos que hemos estado desarrollando dentro de cómo hacemos que esto, como he mencionado, ha sido visualizado varias veces en varias publicaciones anteriormente, el enfoque que le queremos dar para poder que ahora sea en realidad en Chile, es basarnos en las nuevas tecnologías que hoy día nos permiten aprovechar de mucha mejor manera este recurso energético. O sea, si alguien lo había visto antes, como varias tecnologías también o varias innovaciones, sucede que cuando alguien empieza una idea, no es el momento porque la tecnología no está, o no está el mercado, o no están las condiciones, y esa innovación como que se pierde y desaparece. Hay muchos casos, no sé, a la gente que le gusta Macintosh, hay toda una discusión de que todos los productos que ha hecho Macintosh son siempre copias de cosas que han hecho antes. Y efectivamente, todo lo que ha hecho Macintosh, desde el computador, el sistema operativo, iPhone y demás, son como versiones mucho más cool, más acabadas de productos que ya se habían tratado 3 o 5 años antes, pero que en ese momento las condiciones del mercado, la tecnología y las distintas componentes necesarias para que esto se volviera una actividad comercial real no se habían dado. Y desde esa visión también nosotros estamos aprovechando de que hay ciertas tecnologías que ahora sí nos hacen posible sacar ventaja de este recurso solar. Entre ellas está esta tecnología de concentración solar de potencia, que lo que hace es, en vez de solamente utilizar la parte visible del sol como lo hacen hoy día los paneles fotovoltaicos, concentran el calor y toda la energía solar en estas torres eh, de alta temperatura, y que permiten trabajar de día y noche. Y hemos estado trabajando con la empresa Subcom, que ya lleva varios de estos proyectos desarrollados. Como digo, hace 10 años esto no existía, ahora estos proyectos ya están funcionando, es una tecnología probada, y la tecnología se basa, como mencionaba, en concentrar la energía solar en una torre en que el receptor recibe el sol a alta temperatura, entre 800 y 1000 grados, y esos 1000 grados permiten fundir sales, que permiten que esas sales fundidas almacenadas en esos tanques como sales líquidas, yo las puedo utilizar para generar electricidad al pasarlas por una máquina de vapor tradicional. Esa tecnología, como mencionaba, es algo que hoy día ya está con bastante mayor madurez, y que se basa en una cosa nueva, digamos, que mencionábamos, que el uso de esta alta temperatura y el poder usar sales fundidas para almacenar el calor durante el día y la noche, para poder usarlo en la noche, se basa en esta parte nueva, pero también tiene una parte muy antigua que es una máquina de vapor. Y la máquina de vapor que se utiliza, lo que hace, como digo, el calor de la sal, convertirlo en vapor, calienta el agua se convierte en vapor, y ese vapor permite que la turbina funcione. Requiere, por un lado, alta temperatura por este lado, pero requiere, por el otro lado, una muy baja temperatura, y al tener esta diferencia de temperaturas es donde el trabajo y la energía puede fluir y puede hacer funcionar mi máquina. Y entonces, como ha funcionado toda esta máquina de vapor durante más de 100 años, el enfriador lo que hace es enfriar el vapor de la turbina y emitir casi 60% de la energía a la atmósfera. El enfriador justamente cumple esa función: sacar el calor del vapor y emitirlo a la atmósfera. Bueno, eso que es un problema, no es un problema de energía solar, sino que es un problema de las máquinas de vapor.
nos dio la idea de que ese calor que hoy día se está perdiendo en la atmósfera se puede recuperar, y se puede recuperar que en vez de emitirlo a la atmósfera, lo podemos usar, por ejemplo, para desalinizar agua. Esto es un proceso se llama de cogeneración, en que ustedes pueden generar tanto electricidad como agua, siempre y cuando se cambie este enfriador por una planta desalinizadora, que lo que hace es evaporar el agua, y en ese proceso de evaporar produce enfriamiento, y eso es lo que también lo hace equivalente a un enfriador, y que lo que es atractivo es que obtienes tanto energía como agua, como producto producido, pero el agua te sale casi a costo cero porque estás usando la energía térmica que ibas a emitir a la atmósfera de todas maneras. Esta cogeneración también no es una idea nueva. Aquí una de las gracias de este proyecto es que estamos basando en teorías o en aplicaciones productivas que llevan años. En Arabia Saudita y en el Medio Oriente, eso lleva cerca de 50 años, están produciendo electricidad y agua con este tipo de tecnología. En vez de ser una energía solar, sí, ellos han usado gas y petróleo para alimentar estas máquinas de vapor. Por lo tanto, es una tecnología probada, que sabemos que funciona, y de hecho, aquí hay un ejemplo en Australia, que ya llevan cerca de 3 a 4 años trabajando en una granja que con 22 hectáreas puede producir cerca de 17.000 toneladas de producción de tomates al año. Y lo que hacen es con mismo tipo de planta, colectar el calor, desalinizar el agua que está cercana a las instalaciones, y con esa desalinización alimentar la planta, pero también temperar y ajustar todo lo que es la parte climática del invernadero, lo que les permite una producción continua durante todo el año. Estas son 22 hectáreas que producen cerca de 17.000 toneladas. Si uno lo lleva a números de producción agrícola por hectárea, son cerca de 850 toneladas de tomates por año, por hectárea. Si uno lo compara eso con lo que produce una hectárea en Chile, una hectárea de cultivo tradicional, en Chile se producen cerca de 20 a 40 toneladas por hectárea por año, y que justamente comparado con los 650 es un número completamente abismante y no tiene relación. O sea, esto es como si estuviéramos cultivando otra cosa que no fueran tomates. Pero siguen siendo tomates. Y la razón de cómo llegamos o pasamos de 20 o 40 toneladas por año por hectárea a 850 es que estos invernaderos de alta tecnología cambian el problema agrícola que ha sido desde que la agricultura existe, de manejar el recurso solar, que provee la energía para la planta, y el recurso de agua para también la otra parte necesaria para que la planta crezca. Lo convierten en un problema energético. Al yo tener estos invernaderos de alta tecnología, en que yo controlo la temperatura, la cantidad de agua que recibe la planta, alimentación, esto no tiene insectos o pestes más allá de las que yo quiera incorporar, permiten que la planta produzca todo el año. Cada planta está produciendo todo el año, y de hecho, comparado con una hectárea en Chile, eso hace la diferencia. Digamos, en Chile una hectárea de tomates produce 3 o 4 meses, ahora estamos a punto de empezar la temporada de tomate, y el resto del año no hay producción, digamos. Y dentro de esa producción de los 3 o 4 meses está la problemática agrícola de si va a llover o no va a llover, si va a tener la siguiente cantidad de agua o no, o si cuando llueva va a llover justo cuando yo no necesito, cuando me puede botar las flores o hacer impedir que la planta crezca adecuadamente. Pero toda esa problemática que estamos acostumbrados en la agricultura se convierte en un problema energético, y esto no es solamente fundamental en que yo pueda producir alimentos, sino que es de una manera mucho más verde, valga la redundancia, que la producción agrícola tradicional. La agricultura hoy es el segundo productor de gases de efecto invernadero en el mundo, segundo sector económico, y a su vez es el primer sector económico más afectado por el cambio climático. Tengo esta paradoja de que es de los sectores que más genera emisiones, y también es uno de los sectores más afectados. Estas emisiones son
por supuesto, menor que el primer sector, que el transporte, que es el referente a la quema directa de los gases de combustibles fósiles. Pero la razón de que la agricultura esté tan cerca, digamos, o sea, el segundo o el tercero, segundo al ranking, es porque, por ejemplo, los fertilizantes y los productos químicos que se usan en agricultura tienen una gran huella de carbono, porque los nitratos y el amonio que se usa en agricultura proviene justamente del uso o la reformación, el reforming que se llama del gas, del cual se extrae el gas, gas natural, al cual se le extrae el hidrógeno, y el hidrógeno se reforma con el nitrógeno y forma el amonio, que es el fertilizante, pero en ese proceso es equivalente a quemar el gas, porque todo el CO2 que contiene el combustible fósil se emite en la atmósfera. Entonces, aunque no sea aparente, estas plantas se están alimentando de petróleo o de gas, finalmente a través del uso de estos fertilizantes químicos. En la antigüedad nosotros usábamos salitre, pero el salitre, como ustedes saben, ya no es una industria de nivel, o sea, de alcance global, mundial. La mayoría de la agricultura se produce entonces con estos químicos que hacen que tenga una tremenda huella por el uso de estos químicos, pero adicionalmente la agricultura tiene un gran problema, que es cada vez que ustedes instalan una hectárea agrícola, desplazan y producen un estrés territorial de otra biodiversidad que existía en ese territorio, ustedes la tienen que desplazar, que es lo que sucede o se ve con gran notoriedad en el Amazonas, que para poder cultivar tienen que desplazar miles y miles de hectáreas de selva, y esa selva, justamente al desplazarla, lo que hacemos es destruir áreas que inicialmente eran secuestradoras de CO2. Cuando lo convertimos en agrícola, en uso agrícola, esas mismas terrenos, esas mismas hectáreas se vuelven emisoras de CO2. Entonces tiene un efecto bastante adverso para lo que es la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Y a su vez, en Chile, como uno de los países que siempre aparece como uno de entre los 10 países más afectados por el efecto por el efecto de cambio climático, justamente porque la agricultura en Chile se va a ver afectada por la reducción de la cantidad de agua que ya se ha proyectado, que va a ser por lo menos un 30% menos de lo que hemos estado acostumbrados hasta los 1990, por ahí, antes que se empezaron a ver los efectos de cambio climático. Lo que era un año normal para 1990, en el 2050 va a ser, el año normal va a ser 30% más seco de lo que era este año normal en 1990. Entonces vamos a tener menos agua, y esa cantidad de agua también, como lo han empezado también a sufrir en el sur, puede que llueva en temporada en que no lo necesita, los patrones climáticos cambian y los patrones entonces de cultivo se van a ver afectados, y por lo tanto esta incorporación de convertir el problema agrícola tradicional en un problema energético tiene este doble beneficio, digamos. Uno, yo reduzco grandemente las emisiones, pero también adapto mi agricultura a lo que se nos viene, porque independiente de todo el esfuerzo que hagamos para reducir los gases de efecto invernadero, los efectos que estamos hablando son los que ya se van a dar, ¿no? Independiente de lo que hagamos. Podemos tratar de mitigarlos más, pero ya estamos en un curso en que la agricultura nuestra se va a ver afectada. Y esta transformación de cómo hacemos las cosas no es solamente algo que está sucediendo en el sentido de mitigar la emisión de gases de efecto invernadero, sino que ya se estaba haciendo desde la perspectiva de que estas hectáreas con estos cultivos de alta tecnología, al ser más productivas, son un mucho mejor negocio. Y por ejemplo, Canadá es hoy uno de los principales exportadores de tomate cherry a Estados Unidos, con el clima de Canadá, digamos, no es México, no es Guatemala, ni Costa Rica, es Canadá, porque ellos tienen miles de este tipo de invernaderos con energía muy barata que tienen en Canadá, lo cual les permite ser competitivos y, como digo,
con un desarrollo mucho más sostenible que la agricultura tradicional. No sé, he escuchado algunos sonidos. ¿Hay alguna pregunta? Sí, Marcelo, tenemos dos preguntas hasta el momento de Héctor Cortés, que nos consulta: ¿qué factibilidad ve para el hidrógeno verde y podrá Chile ser un líder en Latinoamérica? Ahora vamos a ese punto, lo vamos a hablar. Y la otra pregunta que tenemos nos dice de Ricardo Muñoz. Bueno, te saluda, hola Marcelo, acerca de la implementación de los proyectos de energías renovables, en particular la solar, pero otras también, que aunque son imperativas, ¿qué rol deben jugar las otras especialidades, urbanismo, sociólogos y otros, así como la sociedad en su conjunto y comunidades locales en su estudio de implementación? Vamos a verlo esto justamente las dos cosas vamos a tratar en la siguiente slide. Perfecto. Bueno, entonces, con todo este antecedente es que lo que estamos proponiendo es una integración que va más allá de la sola producción de energía eléctrica, sino que utilizar las tecnologías actuales para tener una gran cantidad de productos en esta combinación, como mencionaba, de energía, agua y alimentos, en los cuales me permite desarrollar la energía solar de una manera, como digo, mucho más escalable, en el cual no tenemos el límite del mercado eléctrico nacional, y además me permite llegar a mercados de mucho más alto valor y conocer una cadena de valor mucho más desarrollada, bajo el mismo concepto que la gente menciona de producimos litio, porque no podemos producir baterías tratando de llegar a estar en la parte más elevada de la cadena de valor. Aquí estamos desarrollando el mismo concepto de si vamos a producir energía o vamos a utilizar el recurso solar, cómo nos incorporamos en la cadena de valor más allá de solamente la producción eléctrica. Y dentro de esa discusión parte también o se incorpora, vamos a ver los conceptos de hidrógeno y otras formas de combustibles sintéticos o combustible solar. Como se llama, el corazón de esto parte de tener una planta de concentración solar en el cual nos permite generar agua y electricidad a un valor competitivo, y también se combina con tener plantas fotovoltaicas, que entre la planta CSP y la planta fotovoltaica, la ventaja de una y de la otra: la planta CSP me permite generar de noche, la planta PV es muy barata, me permite generar durante el día. En la mezcla justamente podemos tener producción 24/7 de electricidad, agua y calor. Al tener electricidad, agua y calor 24 horas al día, es que podemos habilitar varias otras actividades que, si uno los hace por separado, resultan ser mucho más costosas o alcanzar el break-even o hacerlas competitivas en un tiempo mucho mayor. Han escuchado la discusión de la producción de hidrógeno como una forma de aprovechar nuestra energía solar, y que efectivamente en algún momento se espera que sea uno de los drivers de la economía mundial, así como hoy día está basada en el que se habla de la economía de los combustibles fósiles. La idea es transitar hacia una economía del hidrógeno o de otro tipo de combustible, pero tenemos un pequeño problema aún con eso, es que estamos hablando como hablar del desarrollo de la economía de los combustibles fósiles en 1800, cuando no había ninguna bomba de benzina, no había ninguna red de transporte, no habían autos de benzina. Estamos justamente en el momento en que, si hablamos de hidrógeno, hoy en día carecemos de la infraestructura, perdón, para poder explotarlo. O sea, si nos pudiéramos instalar, la tecnología existe, podemos desarrollar plantas de hidrógeno en nuestro desierto y empezar a producir hidrógeno como que no hay mañana. Nos encontramos en el problema y luego, ¿qué hacemos con el hidrógeno? El hidrógeno ya en Chile tiene un uso industrial bastante reducido, que normalmente no se condice con el potencial de cantidad de hidrógeno que podemos producir.
Y si uno piensa en exportarlo, ahí entramos en el problema de que hoy día no hay una infraestructura para ello. No hay barcos, no hay puertos, no hay forma de almacenarlo de forma económica, y no hay consumos en que, como huevo de la gallina, que lo estén utilizando, porque nuevamente no está la infraestructura para su transporte, almacenamiento y distribución. Y esa red de transporte y distribución se espera que esté operativa en, bueno, Japón, que es uno de los principales promovedores del hidrógeno. Ellos piensan que en unos 10 o 20 años, bueno, esa es la forma que Japón planea estratégicamente su desarrollo económico, en 10 o 20 años más ellos dicen nosotros vamos a tener la economía del hidrógeno funcional. Y eso quiere decir que cuando hablamos de hidrógeno es que nos tenemos que estar preparados para 10 o 20 años más. Por lo tanto, hoy en día producir hidrógeno es una cosa que tenemos que empezar a hacer, pero si queremos participar en este mercado del hidrógeno, estamos hablando de un mercado de al menos 10 años. En el intertanto, aún podemos producir hidrógeno, pero tenemos que subir en la cadena de valor. El hidrógeno, pensar, ¿para qué uso yo el hidrógeno? No solamente quiero vender hidrógeno, sino ¿qué se usa el hidrógeno? Y en esa cadena de valor, uno de los usos más directos del hidrógeno es la producción, como mencionaba, de amonio. Amonio es el químico que más se produce en el planeta y que su uso es principalmente en la agricultura y también en explosivos. En Chile el amonio se usa, uno de los principales clientes es justamente la minería, a través de NAEX, que se importa amonio para producir los explosivos que tienen o necesita la minería. Y ahí hay un nicho, se habla la amonia como el green ammonia o la amonia verde, un nicho de transición en el cual para yo estar listo, como en 10 años que mencionaba, para producir hidrógeno y exportar hidrógeno, quizás yo tenga que irme por un lado más conocido o más presente, que podría ser la producción de amonio. Y esa producción de amonio, entonces, me permite o me habilita el desarrollo de la infraestructura y de las capacidades productivas ahora para estar listo y ser competitivo en 10 años más. O sea, si esperamos que en 10 años más ponernos recién a producir hidrógeno, probablemente otros países lo van a haber ganado en esa carrera. Y aunque nosotros tengamos el mejor recurso solar del mundo, eh, como ya lo hemos aprendido, no vas a tener el mejor recurso solar, sino que tener un modelo de negocio y un modelo de mercado que logre sacar ese recurso de una mejor manera a los mercados globales. Entonces, la idea es justamente con la energía solar, tanto la planta CSP, que como digo, produce energía eléctrica, térmica y agua 24/7, yo podría, por ejemplo, comenzar a producir agricultura a través de estos greenhouse de alta tecnología, en los cuales además nosotros proponemos compartir la infraestructura con las plantas PV, pero también otro tipo de producción agrícola en el cual también tenemos ventajas competitivas, como es la producción de peces, acuicultura, y también de animales de pequeño tamaño. En estos tres ámbitos, Chile, como ustedes lo ven, está entre el primer y quinto o sexto productor, ya sea de cherries o strawberries, las berries. Somos también el primer o segundo productor mundial de salmones, quinto productor de carne de cerdo. Tenemos ventajas para poder seguir desarrollando esos mercados. Y precisamente no solamente tenemos ventajas, tenemos que buscar formas en cómo mantenemos esa producción. Como mencionaba, la parte agrícola se va a estar amenazada en los siguientes años por el efecto del cambio climático y trasladar o desarrollar mayor agricultura en este tipo de invernaderos permite adaptarse justamente a poder mantener esa producción una vez que tengamos a lo mejor, no tengamos tanta agua ni tanta clima, digamos, para producir como lo hacemos hoy. En la parte de producción, por ejemplo, de salmones, como ustedes saben, los salmones tienen un tremendo problema que es la parte ambiental. Al estar en los canales, se contaminan los canales tanto con la comida como con las heces de los peces. Y lo que se ha comenzado a desarrollar de parte de la industria es tomar esos criaderos y llevarlos a tierra. Eso significa ponerlos en estas piscinas
en las cuales el salmón se cría de forma sin producir efectos en el ambiente, pero se cambia el problema de ya no estoy en el ambiente, pero me vuelvo en un problema energético, porque tengo que alimentar las bombas de agua y de aire que mantengan a los peces vivos 24/7. Entonces tenemos la paradoja de tener criaderos de salmón en las islas, ahí metidas en los canales, los fierros del sur, funcionando con diésel 24/7, lo cual no es demasiado sostenible, pero es sostenible desde el punto de vista de que no se contamina los canales. Y en esta visión más complementaria a los procesos es que, a su vez, como de las energías de la CCP, nosotros recuperamos el calor para producir agua, justamente en los procesos productivos de alimentos, esa problemática que es el desecho, nosotros lo queremos utilizar como un recurso, tanto de la producción de todos los desechos de la piscicultura como de las granjas. Podemos nosotros producir biogás con un biodigestor, y ese biodigestor, si se lo combino yo con electricidad y energía térmica e hidrógeno, puedo comenzar a producir estos combustibles sintéticos de una manera más económica y más sostenible que de la manera que hemos hecho hasta ahora. Han escuchado por ahí por el año 2000 hubo una iniciativa en Estados Unidos de tratar de incorporar bioetanol en la gasolina de una manera que fuera más sostenible. Entonces hubo subsidios a los granjeros en Estados Unidos para comprarles el maíz y convertirlo en combustible sintético. Como efecto de eso, efectivamente llegaron a una cuota de un 10%, pero como efecto de eso también se produjo una hambruna en África, porque el desplazamiento del terreno agrícola para producción de combustibles sintéticos elevó el precio del maíz a nivel mundial, y eso produce una hambruna en el otro lado del Atlántico, porque el precio ya no era asequible en África. Por lo tanto, hay que ser cuidadoso en cómo yo uso los recursos, como mencionaba, en esta combinación energía, agua y alimentos. Si yo me preocupo de una sola parte, puedo producir estos efectos adversos. Lo que estamos haciendo acá es hacerlo justamente de una manera que evite esta lucha por los recursos, en este caso el terreno o el terreno agrícola, sino que es de una forma complementaria. Como mencionaba, una hectárea de este tipo, con este invernadero de alta tecnología, puede producir entre 20 y 40 veces más que una hectárea tradicional. Si a eso ustedes le sacan como un 20%, que sería el desperdicio que produce, puede producir entre 4 y 8 toneladas de biomasa residual, que es la que usan los biodigestores. Por lo tanto, desde una misma hectárea, que antes estaba la disputa, la uso para producir alimentos o la uso para producir biomasa para combustibles, de esa misma hectárea ahora produzco de 20 a 40 veces más alimentos y de 4 a 8 veces más material para biomasa, rompiendo el ciclo de elegir. Elijo alimento o biocombustible, aquí no tenemos que elegir, sino que se pueden producir ambos, pero tenemos que llevarlo a este otro nivel. No basta con dar agua a la producción agrícola para que sea sostenible. Tenemos que hacerlo usando la tecnología mucho más allá, para llegar a estos grandes niveles de productividad, lo que nos permiten, como mencionaba, tener de manera sostenible la producción de alimentos y energía a través de estos combustibles sintéticos derivados. En esta reutilización de los distintos procesos que, como mencionaba, de los peces, queremos producir peces, pero también del desecho, queremos producir biogás, del greenhouse, queremos producir alimentos, pero también queremos, por ejemplo, que ese mismo greenhouse me permita a mí bajar el costo de la energía. Esto es medio extraño, pero hoy a lo que estamos acostumbrados, digamos, un invernadero, en teoría, uno esperaría que mientras más luz funciona mejor,
bueno, en el desierto nuestro, como tenemos la mejor radiación del mundo, es tanto la radiación de que si yo lo sombreo, o le pongo sombra, el invernadero funciona mejor. O sea, mientras más sombra le pongo, mejor funciona. Bueno, hay un límite, exacto, si está oscuro a oscuridad completa no va a funcionar, pero si yo combino, por ejemplo, la techumbre con paneles solares, esto hace que el invernadero funcione mejor y igualmente que el costo de toda la infraestructura sea más barato, porque hoy en día, en una planta solar, las celdas solares se han desarrollado de una manera tan eh, abrumadamente rápida y a valores tan económicos, que la celda solar hace que hoy día solo correspondan a un 30% de una planta. O sea, si ustedes desarrollan una planta solar, el elemento activo, que es el que tiene que ser desarrollado e importado desde China, la celda solar, solamente un 30% del costo de esa planta. Y el otro 70% es el terreno, las obras civiles, los pilares, la infraestructura necesaria para que los pilares, los paneles estén alineados y orientados al sol. Toda esa infraestructura, más la parte eléctrica, puede costar 2 veces o 3 veces lo que cuesta la misma celda solar. Por lo tanto, es imperativo que las plantas PV también no solamente se piensen como, yo uso terreno y me pongo a instalar sin ninguna consideración de que estoy desplazando terreno, estoy desplazando infraestructura que podría usar con otros objetivos. Cuando hacemos esta combinación, como mencionó, podemos hacer que la celda solar, o sea, que la planta PV sea más barata y que también el greenhouse, el invernadero, sea más barato y más productivo. Adicionalmente, también la celda solar puede ser hasta más productivo, porque uno de los problemas que tienen las celdas solares es que en el desierto nuestro se calientan demasiado y hay una relación entre mientras más caliente está la celda, menos produce. Si uno lo pone en estas configuraciones, uno también podría reducir la temperatura de la celda, porque está en un ambiente que tiene que estar a menor temperatura, con lo cual podríamos tener, como mencionó, una planta equivalente más económica y más productiva. ¿Escuché alguna pregunta por esta hora? Sí, Marcelo. Otra pregunta, Carlos Muñoz quiere saber, ¿cuál sería la configuración mínima de un puente solar para pensar en implantar este modelo en pequeñas comunidades, pensando en rentabilidad social más que económica? Ajá, ya. Voy a volver al punto que se me había olvidado justamente hablar de la parte social de, de- de este concepto. Bueno, una de las cosas que también nos impulsa este desarrollo, y efectivamente es solamente hablado de la parte técnica y de la parte de rentabilidad económica desde el punto de vista del nicho de valor, pero es que hay otra gran diferencia. En este tipo de instalaciones, cuando tenemos la producción de alimentos y la producción agrícola, la cantidad de empleo y de mayor valor, de empleos de mayor valor que se necesitan es abismalmente mayor, es casi 10 veces lo que, por ejemplo, una planta solar o una planta PV necesita. Hoy en día, una planta fotovoltaica, en cual la inversión puede ser de 1.000 o 2.000 o 3.000 millones de dólares, en que se requieren cientos de hectáreas de uso de tierra, se manejan con 5 personas. Es incluso menos intensiva en uso de personal que la minería. Por lo tanto, si uno piensa solamente en producir electricidad o solamente producir hidrógeno en el desierto, uno podría terminar con lo mismo que en nuestra industria minera. Es una industria altamente extractiva en el sentido de que es cierto, usamos energía solar que se recupera porque es renovable, no se la va a llevar. Pero lo que hace es solamente producir producto que se exporta y con muy poco integración en la cadena de valor local. O sea, el impacto local de producir electricidad a través de una planta fotovoltaica es bastante poco. O sea, el proceso de construcción, sí, va a haber una construcción, pero después de la construcción, como digo, estas grandes plantas, usualmente 5 personas controlan una planta y no necesitan más. Sí, hay servicios auxiliares, de en cuanto a que limpiar la planta, hay servicios de contratistas que limpian, pero en sí es una actividad, ¿por qué lo hace tan barato? ¿Por qué es tan barata la energía solar hoy día?
justamente está realmente automatizada y no requiere gran cantidad de mano de obra. En cambio, la producción agrícola y la producción de alimentos, esto no hay cómo. Esto requiere gran producción de uso de mano de obra, pero un tipo de mano de obra que no es la que hablamos de agricultura tradicional. Aquí es una agricultura que funciona 24/7 y todo el año, por lo tanto no es de temporeros, no son gente que va 2 meses a trabajar y que después tiene que arreglársela durante los otros 10 meses haciendo otra cosa. Aquí tenemos una industria que requiere trabajo especializado, permanente y de mucho mayor valor, que es lo que podríamos desarrollar con otras actividades como minería y energía pura. Por eso, cuando hablamos de que esta combinación de energía, agua y alimentos es sostenible, también es desde el punto de vista como lo ve la Nación Unida. Cuando hablamos en Chile de sostenibilidad, la gente solamente piensa, es en el ambiente sostenible. No, cuando se habla de sostenibilidad, son los 3 pilares: ambiente, sociedad y economía. Tú tienes que ser respetuoso con el ambiente, tú tienes que hacer un impacto y depender de la sociedad, y también tiene que ser un negocio. Si no, un negocio, desde el punto de vista de la economía, tampoco flota. Entonces, esos 3 pilares tienen que ser desarrollados, y creemos que en esta combinación, dada la experiencia que existe en Chile en el desarrollo, digamos, de la industria agroalimentaria, podemos realmente hacer una diferencia en ese sentido. Nosotros inicialmente estamos pensando, por ejemplo, en esta zona que es en la Pampa Alta Marugal, cerca de Pozo Almonte, en Tarapacá. No sé si hay gente que no conoce esta región, pero es una región que tiene un montón de cosas muy entretenidas, muy llamativas. Primero es la zona donde parte todo lo que es la industria del salitre, que desaparece eh, en, en la Primera Guerra Mundial, cuando se inventa el salitre sintético, y que es justamente un recordatorio de un modelo económico que estábamos desarrollando en Chile, que queríamos tener, como ahora lo hacemos con el cobre. El salitre era nuestro producto estrella, y que de un día para otro desaparece porque dejó de ser sostenible económicamente. Al desarrollarse salitre sintético, su producción era mucho más barata que llevarlo y extraerlo desde Chile, y desaparece toda la industria que había alimentado a generaciones de personas que vivían en el desierto. Esta también zona es donde están la Pampa y el Tamarugal, que es única en el mundo. Tenemos el recurso solar mejor o más grande del mundo, y sin embargo, en esta zona hay un bosque del tamarugo, que vive de los pozos subterráneos que hay en la región. Estos tamarugos son árboles que tienen 40 metros o 60 metros de raíces que llegan hasta los pozos, y que viven en el desierto más árido del mundo. Y que lamentablemente, desde justamente el desarrollo del salitre y la instalación de asentamientos como Iquique y demás, han estado en detrimento, porque la extracción del agua de los pozos hace que cada vez haya menos agua para esta pampa. Y esto nos hace atractivo. Por ejemplo, si nosotros pudiésemos desarrollar este tipo de actividad, podríamos no solamente reducir el estrés del uso agrícola, como mencionaba, al desarrollar mejor infraestructura, o sea, agricultura de mayor rendimiento, sino que también podríamos generar excedentes de agua para alimentar todo lo que es el consumo humano o el consumo minero, y dejar de sacar agua de estos pozos milenarios, que muchos de ellos ya están convertidos, como se llaman, en pozos fosilizados, de que ya no se rellenan con las aguas de la lluvia del altiplano, sino que ya solamente estamos sacando el agua como se saca el petróleo. O sea, en un momento se va a acabar, ya no está siendo rellenado. Por lo tanto, este tipo de proyectos nos permite recuperar no solamente el desierto para un uso productivo, sino también recuperar o reducir el estrés hídrico en la zona, recuperar esta pampa, y también recuperar una zona, como mencionaba, que en su tiempo de gloria tenía miles de personas viviendo en esta misma región, produciendo y trabajando, y que si uno mira el tipo de impacto que este proyecto generaría, que lo estamos tratando de desarrollar, desde el punto de vista de la sostenibilidad, bueno, la Nación Unida define estos 17 metas de desarrollo sostenible, y como digo, al hablar de sostenibilidad no es solamente hablar de medio ambiente, sino que tenemos que hablar de todos los otros conceptos
desde cómo reducir la pobreza, el hambre, la igualdad, y tender a una sociedad con mayor igualdad de género. Nosotros analizamos todos los aspectos de este proyecto. Efectivamente, de los 17 objetivos, cubrimos 3. O sea, este es el tipo de impacto que buscamos. No es solamente producir electricidad. Si yo solamente produzco electricidad, vamos a estar probablemente o solamente cubriendo este punto, una energía limpia y afordable. Pero eso es lo único que podemos hacer con una planta solar, una planta PV en el desierto, no hace más. Pero ¿cómo yo hago que el impacto en la comunidad, en el territorio, sea de mucho mayor valor? Es justamente meternos en esta cadena de valor, porque cuando hablamos de agricultura o producción alimenticia, recordemos, la mayor cantidad de trabajadores son mujeres. Es una actividad de subsistencia, por lo menos en el desierto de Atacama. La gente que produce trabajo agrícola es una agricultura de subsistencia, pero igual en el sur, en lugares de alta producción agrícola nuestra, no precisamente los trabajadores agrícolas no son necesariamente los más ricos, sino que son temporeros, con sueldo o con un pasar bastante precario. Al producir alimentos nosotros también resolvemos o ayudamos a resolver problemas de hambre. Y bueno, todos estos objetivos justamente son los que permiten vislumbrar que este tipo de enfoque más completo nos permita aprovechar el recurso solar de una manera mucho más sostenible y para todos y para todas en el territorio. Bueno, decía que esto ya lo hemos vivido, hemos estado, una de las cosas que hemos hecho en el desierto de Atacama es vivir por mucho tiempo, y esto es importante porque otra de las paradojas que tenemos en el desierto de Atacama, lo voy a repetir una vez más porque quiero que por lo menos que se vean de aquí, es que el mejor recurso solar del mundo está en el desierto de Atacama. Aparte de tener el mejor recurso solar del mundo, ese es quizás uno de los únicos desiertos habitables que hay. O sea, ustedes piensan en Australia o en Arabia Saudita, donde está la gran cantidad de radiación solar. Son desiertos donde la temperatura está entre 48 o 50 grados, que lo hace inhabitable o casi inhabitable para la actividad humana. O sea, si van a habitar este tipo de desiertos, solamente pueden trabajar 5 horas al día, porque después ya no hay nada que se pueda hacer en el desierto. Ustedes tienen que empezar a trabajar como a las 5 de la mañana y se encierran a las 10 de la mañana. En cambio, nuestro desierto ha sido habitado no solamente por nuestros pueblos indígenas, sino que industrialmente en su tiempo tuvimos cerca de 50.000 trabajadores trabajando en esta oficina salitrera. Y lo que nos gustaría justamente es revivir esto, pero de una mejor manera. No queremos la experiencia de lo que fueron estas salitreras, que si bien trajeron un gran desarrollo económico, también fueron un gran problema en su impacto social. Nosotros si queremos llevar una salitrera 2.0, que es en que el desarrollo social y humano en esta salitrera sea sostenible. Podemos hacer estas smart cities en los cuales tanto la alimentación de la gente como proveer de la energía que se necesitan, y además hacernos cargo de todos los desperdicios de una ciudad o de un campamento, lo podemos reutilizar en este círculo, digamos, esta economía circular que nos permite hacerlo aún más sostenible. Y como último, les voy a dejar un cálculo que esto es como el sueño, pero nos permite vislumbrar números. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si yo mencionaba teníamos 1800 gigas de recursos? Bueno, aquí vamos a hacer un ejercicio de qué pasaría si esto pudiéramos escalarlo a un tercio de ese recurso, de aquí al 2050. Si pudiéramos desarrollar un tercio del recurso solar de esta manera, incorporando trabajo agrícola, y tanto de construcción como de operación y demás, nosotros estimamos que al 2050 podríamos tener cerca de 1,5 millones de trabajos directos y en total cerca de 3 millones de personas trabajando y viviendo en el desierto con trabajos de alto valor en ciudades sostenibles, con un alto impacto en la reducción de gases de efecto invernadero, con un alto impacto en la capacidad productiva nacional. Y claro, hace 3 millones es demasiado, exacto, pero cualquier número que ustedes consideren que es demasiado, puede ser la mitad, un cuarto, un décimo, si consideramos un décimo, 6 millones, o sea, 6 gigas, igual son cerca de 400.000 personas trabajando en este tipo de actividad, que como
menciono, va mucho más allá de solamente produzcamos hidrógeno y exportemos. Porque eso, realmente lo podemos hacer con bastante menos gente de lo que parece. ¿Preguntas? Ya hicimos todas las preguntas, nadie más. ¿Están las que se hicieron delante? Que ya están listas. Yo creo, no sé si tienes algo más que agregar, Marcelo. Eso, por mi parte, ya estamos en el tiempo, así que si no hay, digamos, ¿alguna otra pregunta? Respondemos y si no... No, no hay más preguntas. Bueno, te agradecemos la interesante charla que nos brindaste y a todos los que se conectaron hoy, los dejamos invitados a seguir participando en la expo virtual de la Semana de la Innovación de la FCFM. Para mañana, el tema que nos convocará es nuevos materiales y métodos de fabricación inteligente. Los esperamos y que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias.